Acompañarnos y por estar con nosotros en el 103.9 si nos escucha en Lima. Pero en todas las filiales a nivel nacional y en todas las frecuencias de Radio Nacional estamos llevándoles a ustedes el informativo en su edición de la noche. Bueno, quiero contarles que el Pleno del Congreso aprobó la nueva ley del teletrabajo. Ustedes saben que la pandemia de alguna manera condicionó a la necesidad de que trabajáramos en casa para cuidarnos. Y algunos descubrieron, tanto trabajadores como empleadores, que el sistema era estupendo y que podía funcionar muy bien, pero había que regularlo. Claro, es que hay una relación laboral de por medio, hay un contrato de trabajo y entonces necesita el teletrabajo niveles de regulación. El abogado laboralista Julio Palomino nos acompaña esta noche un poco para entender de qué se trata esta nueva ley del teletrabajo. Doctor Palomino, ¿cómo le va? Siempre un gusto conversar con usted. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, encantadísimo. Gracias a usted por acompañarnos. Este nuevo dispositivo legal sustituye a la ley 30036, que en boca de los congresistas es una norma invisible y poco atractiva. Podemos empezar por aquí entendiendo por qué la norma antigua que ya hablaba del teletrabajo es vista de esta manera. A ver, Carlos, efectivamente lo que tú comentas es cierto. Hay un proyecto de ley aprobado ya por la Comisión de Tecnología, ¿no? De Tecnología y Tecnología y Ciencia del Congreso, con 97 votos, a través de la cual se ha previsto modificar la ley 30036, que es la ley del teletrabajo, que está vigente desde el año 2013 en nuestro país. Y esta ley de 2013 no vino siendo utilizado de manera eficaz por los empleadores, ¿no? Ahora, lógicamente, cuando viene la pandemia, Carlos, en marzo de 2020, ya todo el mundo hablaba pues del teletrabajo nuevamente, claro, y de trabajo remoto. Entonces, hay que hacer la diferenciación clara respecto a la connotación del teletrabajo y el trabajo remoto. Lo que comenzamos a hacer todos, muchos de nosotros, el 17 de marzo de 2020, fue trabajo remoto. ¿Por qué? Porque fue una decisión unilateral del empleador para que la prestación de trabajo se realice en el lugar de confinamiento del domicilio del trabajador. Muchos confundían y decían, yo hago teletrabajo. No, pero no era teletrabajo, porque el teletrabajo, de acuerdo a la ley que todavía está vigente, la 30036, tiene una connotación y una naturaleza jurídica distinta. ¿Y por qué distinta? Porque el teletrabajo debe estar contenido en un documento escrito, donde se pacten obligaciones, derechos y obligaciones por parte del empleador y el teletrabajador, lo cual no ocurre en el trabajo remoto. Esto es muy importante. Ahora, correcto, también la diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto es que en el teletrabajo se utiliza preferentemente los medios tecnológicos, en el teletrabajo, y en el trabajo remoto no necesariamente. Entonces, lo que hacemos en la actualidad, Carlos, es trabajo remoto. Ahora, ¿qué ha dicho este proyecto de ley aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso? Tenemos acá dos proyectos de ley. Uno, el 1046, que es de la congresista Adriana Tudela, de Avanza País, el 1292, el congresista Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre. Entonces, creemos, Carlos, que este proyecto de ley, que va a estar sujeto seguro al debate por parte del Pleno del Congreso, es más flexible respecto a los otros proyectos de ley que habían sido aprobados, pero que fueron observados por el Ejecutivo en su momento. Estamos hablando del proyecto de ley del mes de julio de 2021, del mes de junio, del mes de agosto, que no pasaron y fueron aprobados en su oportunidad. Ahora, el proyecto de ley es más flexible. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en el teletrabajo como tal, las obligaciones por parte del empleador es asumir, por ejemplo, los costos de luz, de internet por parte del trabajador, que va a hacer el trabajo en su domicilio, también puede compensar cuando el trabajador gaste, pues, en la utilización de estos servicios, ¿no? Es en el teletrabajo. Pero, ¿qué sucede? También esta norma, considero que es un poco más flexible. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? Porque te da la posibilidad de que se convenga, ¿no? Salvo pacto en contrario, dice la norma de este proyecto de ley, se convenga en que empleador y de repente teletrabajador no asuma el empleador los gastos que acabo de mencionar y simplemente lo asuma el teletrabajador de manera unilateral. Entonces, yo creería de que este proyecto va a estar sujeto a
a un debate, pero también es importante. Sí, es importante porque la virtualidad, Carlos, ha llegado a nuestras vidas y para muchas empresas, como tú lo comentas, muchas empresas les ha ido muy bien con el trabajo remoto, a otras no, pero creería de que tendrían que asumir si el teletrabajo a partir de la aprobación de la ley, que se aprueba, si el teletrabajo va a persistir y va a reemplazar al trabajo remoto, que valga en verdad está vigente hasta diciembre de 2022. Así es. Doctor Palomino, un teletrabajador debe tener los mismos derechos y obligaciones que están establecidos en los contratos escritos de aquellos trabajadores que están físicamente en la empresa? Por supuesto, tienen los mismos derechos inherentes a la actividad privada, son los mismos derechos, ¿no? Inclusive podría haber una prestación del teletrabajo mixta, ¿no? Podría ser de repente parcial, podría desarrollar en su hogar, en el lugar que designe el teletrabajador, y también podría trasladarse de manera presencial al centro de trabajo, pero son los mismos derechos y obligaciones que tiene un trabajador, ¿no? Doctor Palomino, en lugar de la prestación de los servicios del trabajador, ¿podría en alguno de estos proyectos ser determinado por las partes en el sentido que empleador y trabajador se pongan de acuerdo y decidan, mira, a mí me gusta más el teletrabajo, a mí me gusta más que vengas y nos ponemos de acuerdo? ¿O va a tener que formalizarse de alguna manera la decisión de optar por un sistema u otro? A ver, efectivamente tiene que haber un convenio escrito, un contrato escrito donde se establezca la regla de juego, Carlos. Así es. Eso sin duda, digamos, no puede quedar algún acuerdo verbal. No, tiene que ser escrito porque justamente la esencia, la naturaleza jurídica del teletrabajo es que esté contenido en un documento escrito o un convenio o un contrato de teletrabajo escrito. Así es. De acuerdo. A ver, le pongo algunos ejemplos, doctor Palomino, para ver si por aquí encontramos alguna discusión interesante. Si yo hago teletrabajo y me caigo de la escalera de mi casa y me rompo el pie, no me ha pasado en el lugar de trabajo, me ha pasado en mi casa, donde hago el teletrabajo o trabajo remoto. ¿Aplicarían los seguros habituales? Claro, excelente pregunta, Carlos. ¿Por qué? Porque justamente en la ley, este proyecto de ley de teletrabajo, te da la obligación de que pueda el empleador asumir esa responsabilidad en materia de seguridad y salud del trabajo. Porque tiene que capacitar al teletrabajador para evitar cualquier accidente de trabajo. Es más, debería visitar in situ dónde va a desarrollar la labor de teletrabajo el trabajador, porque no va a desarrollar en cualquier parte de su domicilio. Tiene que ver las condiciones de seguridad y salud del trabajo para evitar cualquier accidente, y no solamente un accidente de trabajo, también podría ser una enfermedad ocupacional. Ok, yo siempre tuve internet, pero ahora que voy a trabajar desde mi casa, esa internet me la debe pagar la empresa, ¿sí o no, doctor Palomino? Mira, efectivamente en la ley, este proyecto de ley dice que debe asumir, salvo pacto en contrario, el empleador esos gastos. Pero ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? Que es una pregunta que todos los laboralistas nos hemos hecho. ¿Cómo vas a poder cuantificar ese gasto de internet y luz en un domicilio cuando de repente hacen trabajo remoto, trabajo remoto otros familiares del teletrabajador? Eso también es un tema que debería de repente regularse en el reglamento de la ley de ser aprobado. Así es. Buenísimo. Otro ejemplo. A las 11 de la noche me llama mi jefe a pedirme que tengo que hacer un trabajo para mañana y yo ya estoy desconectado del trabajo. ¿Qué va a pasar con la desconexión? A ver, ese es un tema muy importante, el derecho a la desconexión digital, Carlos. ¿Por qué? Así es. Porque el empleador no podría llamar por encima de la jornada habitual al teletrabajador, ni tampoco al trabajador que hace trabajo remoto. ¿Por qué? Porque tiene que descansar por lo menos, y la ley lo dice, y también una ley de desconexión digital, por lo menos 12 horas, ¿no? Ahora, siempre dieron un poco de abusos, a unos excesos también al inicio de la pandemia, porque a veces el empleador llamaba a cualquier hora
y a través de cualquier medio tecnológico, ¿no? WhatsApp, Telegram, ¿no? Llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos al trabajador y lo obligaba a responder, ¿no? Y esto también fue materia de muchas inspecciones laborales por parte de la SUNAFIL, ¿no? Determinar que si el trabajador, o sea, de repente contestaba fuera de la jornada, era hora extra o no, ¿no? Ese es un tema que también entró al debate y creo que también la ley de teletrabajo está situado en ello, ¿no? Determinar que tiene que haber un descanso por parte del trabajador, ¿no? Doctor Palomino, una última pregunta. Terminada la pandemia y vuelta y producido el retorno a algunos centros laborales, se ha producido la discusión de gente que le dice, oiga, pero le dice al jefe, ¿no? Oiga, esto que estamos haciendo lo podemos hacer también en trabajo remoto. Pero el argumento del dueño de la empresa, el jefe, es que cuando yo los veo trabajar, siento que están trabajando. En remoto no lo siento. Como no los veo, no lo siento. ¿Puede ser ese un argumento válido para que no haya trabajo remoto? A ver, en el trabajo remoto, efectivamente, lo que existe en la actualidad, de la gran mayoría de empresas que se han acogido a esta modalidad de trabajo remoto, creería debe establecerse un protocolo, procedimiento de trabajo remoto, ¿no? ¿Por qué? Porque las obligaciones son inherentes al contrato de trabajo. Entonces también con lo que acaba de decir, hay muchos empleadores que prefieren tener a sus trabajadores face to face, ¿no? Todos los días verles la cara. Todos los días, así es. Así es, pero también se han implementado a lo largo de la pandemia algunos mecanismos de control también, ¿no? Para los trabajadores, para evitar que le saquen la vuelta pues al empleador, ¿no? Como se ha dado en algunos casos. Oiga, doctor Palomino, pones metas de trabajo, pones obligación de cumplimientos semanales y así vas haciendo un control del trabajo. En fin, vamos a ver, el debate está servido, doctor Palomino, le agradezco muchísimo, usted ha planteado buenos temas en esta conversación, gracias por habernos ayudado a entender un poquito más lo que se viene. Gracias a ti, Carlos, felicidades. Julio Palomino, abogado laboralista, ha estado con nosotros. Vamos a ver qué trae esa norma, pero es un debate intenso y es un debate que parece válido. Si me lo permiten, y para sumar nada más, creo que el teletrabajo nos va a permitir que la ciudad esté menos atorada de tráfico, por ejemplo, y eso va a significar también menos contaminación ambiental. Miren cómo podemos ganar también con el teletrabajo. Más noticias en el informativo.